Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. Miércoles 27 de marzo del año 2019, dedicado a analizar diversos temas de la realidad de nuestro país. Hoy lo vincularemos de las finanzas con los aspectos municipales. Vamos a conocer un poco no solo esta toma de decisión que se hizo la semana anterior en la Asamblea Legislativa, en la cual se aprobó básicamente el aumento en el aporte anual del FODES, que pasa del 8 al 10% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado. Esta aprobación contó con 66 votos, de 36 del Partido Arena, 22 del FMLN, 8 del PCN, abstenciones de Juan José Martel, de CD, del Partido Gana, del PDC y el no partidario. Entonces vamos a hacer una lectura sobre este tema, las implicaciones que tiene para los municipios y cómo se va a ir desarrollando esta decisión que se va a implementar o que se va a ver con más claridad en el año 2020. Y es un gusto para mí recibir a Jesús Bonilla, alcalde de Sensuntepeque, segundo secretario de Comures, y también saludamos al ingeniero Carlos Pinto, director ejecutivo de Comures. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenido, director, qué gusto. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación y gracias a todos los amigos que nos están viendo. Gracias por tomar la invitación, alcalde, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar acá esta mañana. Un saludo a la teleaudiencia. Vamos a tener la oportunidad de explicar un poco de este tema de coyuntura nacional. Bueno, iniciemos con lo siguiente. Según las estimaciones que puede tener la corporación, en este caso me refiero a Comures, ingeniero Pinto, ¿cuáles serían los beneficios de este aumento en el aporte del 8 al 10% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado materializado hacia las municipalidades? Bueno, mire, para comenzar es un aporte que de darse en ejecución sería a partir del próximo año. Sí. Algo muy importante de aclarar por todo el tema que ha habido en estos últimos días. Segundo, el FODES es un fondo que nace constitucionalmente. El artículo 207 de nuestra Constitución lo establece cuando en la Constitución de 1983 se establece la autonomía de los municipios. Antes no eran autónomos los municipios y el Código Municipal nace en 1988 y esta ley del FODES para desarrollar la Constitución. O sea que es importante decir que el FODES no es una dádiva, no es una donación, no es un aporte del gobierno nacional hacia los gobiernos locales, los municipios, sino que es una obligación constitucional, así como está el 6% para el órgano judicial. ¿Qué beneficios puede traer? Aquí el señor alcalde y los alcaldes que han antecedido y han estado con usted en otros días han podido demostrar que del FODES más del 75% se utiliza para proyectos de inversión. Como dice la Constitución, el FODES es un fondo que nace para garantizar la autonomía de los municipios e igual nace también para poder garantizar que haya inversión, o sea, capital semilla en los municipios, en lo social y en lo económico. Hay una cantidad es el único fondo del Estado que al menos el 75% del total se utiliza para proyectos de inversión, ya sea en lo social o en lo económico. Ejemplos hay abundantes. Los que más son solicitados a las municipalidades son los caminos vecinales, el acceso a cantones, caseríos, es decir, donde muy poca gente de aquí de la ciudad transita, que desconoce esos servicios básicos que demanda la ciudadanía en la zona rural principalmente. Proyectos de introducción de energía eléctrica. Todos tenemos la dicha aquí en las ciudades de poder despertarnos y poder encender un foco cuando nos levantamos, poder abrir un grifo y tener agua potable. Esto es muy escaso en las zonas rurales de nuestro país aún. Pareciera que en nuestro país tenemos como al menos 2, 3 escenarios diferentes. Hay lugares que parecen lugares de primer mundo. Quisiéramos que así fuera todo el país, no criticamos esto. Hay lugares, cabeceras, donde al menos los servicios básicos existen. Y hay lugares no lejos, aquí mismo en San Salvador, en los suburbios de Antiguo Cucatlán, no digamos en caseríos, cantones, al interior del país, donde muy poca gente de la ciudad conoce, donde estas necesidades básicas no son todavía satisfechas, no existen todavía. Ahí es donde se invierte el FODES. Ahora, hay un asunto aquí porque esta decisión que se tomó en la Asamblea Legislativa hace unos días generó reacciones de distintos grupos parlamentarios, diputados y diputadas. Y en el transcurso de esta semana también hemos tenido posicionamientos de invitados que nos han acompañado en esta sede en República. Antes de escuchar al alcalde Jesús Bonilla, quiero pedirle a la producción que nos ponga en pantalla un video de las declaraciones que brindó el diputado no partidario Leonardo Bonilla respecto a esto y cuál fue su posicionamiento ante la decisión que tomó el Pleno Legislativo. Veamos. Pero también hay alcaldías como la de Antiguo Cuscatlán, que es la más rica del país,
que por poco que sea lo que va a recibir en este incremento, no lo necesitan. Incluso podrían hasta subsidiar a municipios más pobres. En ese sentido, creo que esta decisión es irresponsable. Debió haberse focalizado el incremento al FODES. Este incremento al FODES va a afectar obviamente el presupuesto del Ejecutivo, del presidente entrante en lo particular. Bueno, entonces ahí tenemos las declaraciones del diputado no partidario Leonardo Bonilla. Él menciona que lo más sensato desde su perspectiva era la focalización, en este caso, de la asignación de los fondos FODES, porque hay municipios que no lo necesitan, según su criterio. Pone el ejemplo de Antiguo Cuscatlán, y esto afecta las finanzas del gobierno que asumirá el próximo 1 de junio. Pero antes de ver este detalle de las declaraciones, alcalde Comures, en su momento, porque esta es una discusión que ya se trae años atrás, es decir, la solicitud en el aumento de los fondos FODES dispone de estudios o proyecciones financieras sobre las implicaciones de este aumento que sustentaran, que fortalecieran o robustecieran esa decisión que se tomó en Asamblea Legislativa, y puede ser como un contraargumento ante la postura que se tiene, que mejor focalizarlo o que no era lo más adecuado para las finanzas del próximo gobierno. Bueno, nuevamente buenos días. Primero, hacer una aclaración que esta idea no nació en estos días. El FODES nació por ahí por el año 1998 con el 6%. En el último gobierno de Arena se hizo un incremento que fue al 7%. En el inicio del gobierno del presidente Funes se hizo también a través de un préstamo del Banco Mundial, se incrementó al 8%. Desde esa época, es decir, hace casi 10 años, nosotros hemos venido abordando el tema y ha sido una de las principales acciones que como municipalidades, como alcaldes hemos desarrollado. Comures realiza un congreso una vez al año, en el cual nos presentamos los 262 alcaldes o sus respectivos representantes, y uno de los principales temas que siempre se abordó es el incremento del FODES. No podemos descartar que el alto costo de la vida ha cambiado en 9 años. Pero también es bueno mencionar que los parámetros dentro de los cuales el FODES está tomado son la pobreza, la población, el territorio, que son los principales aspectos dentro de los cuales el FODES está fundamentado. Y es lógico, hay municipios que han crecido en el paso de los años, pero hay otros municipios que la dificultad se vuelve cada vez más grande. Me voy a poner como ejemplo nosotros. Nosotros tenemos una tasa municipal que está desde agosto del 2002. Hace casi 17 años estamos cobrando los mismos servicios municipales. Y si usted le pregunta a la mayoría de alcaldías, estamos en la misma situación. Entonces, es bien difícil que nosotros podamos tener autonomía en el sentido de que podamos vivir como municipios grandes, como el que destacaba, realmente es admirable. Para ellos, si bien es cierto, el FODES no representa un mayor porcentaje, pero también viene a aliviar algunos gastos que se desarrollan, porque eso sí es importante. Siempre surgen muchas necesidades y esas necesidades tienen que irse cubriendo. Pero quizás es tiempo ya también de que se haga una evaluación de cómo estos programas han avanzado. En los gobiernos anteriores se crearon programas que medían o que llegaban de acuerdo al nivel de acceso a los servicios básicos que se tenían. En aquel momento había muchos municipios que estaban con servicios básicos casi nulos o casi cero. Se le invirtió tanto con los programas anteriores que los niveles han subido. Eso fue el famoso nivel de pobreza que se construyó en Red Solidaria, que después se convirtió en Comunidades Solidarias. Yo creo que ya es tiempo de que se pueda hacer alguna nueva evaluación y que podamos actualizar esta tabla dentro de lo cual se toman los datos, sí, para que de esa manera pueda ser más certero. Pero no es cierto que los municipios no necesitan. Todos, San Salvador, que le representa creo que como el 7 o 10% de su presupuesto, también necesita de estos fondos, porque siempre hay muchas necesidades que se deben cubrir. Es de tomar en cuenta que durante los últimos años se han venido
en teoría descentralizando. El gobierno ha ido creando leyes, la Asamblea Legislativa, inclusive los mismos diputados dicen, nosotros hemos creado leyes, le hemos dado facultades a las municipalidades, pero no le hemos enviado los fondos. Y esa ha sido una situación que se ha ido cargando a cada uno de los municipios, porque cada vez tenemos más responsabilidades, tenemos que atender a una mayor cantidad de población y eso significa que necesitamos más recursos para poder dar la respuesta oportuna. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar continuamos discutiendo estos temas y ponen en discusión, alcalde, un aspecto que vale la pena ampliarlo a nuestra audiencia, el tema de los criterios en función de la asignación de los montos de los municipios, porque también se ha debatido y lo hemos debatido acá con alcaldes, alcaldesas, el tema de si hay que considerar los criterios con los cuales se designan los fondos que provienen del FODES y un poco en función de la proporcionalidad y las condiciones que pueden estar de mayor pobreza en unos municipios respecto a otros que pueden tener bonanza o mejores condiciones financieras. Entonces, discutamos un poco eso y las reacciones también que generó en el presidente electo y diputados del partido Gana que están valorando o considerando interponer una demanda ante la Sala de lo Constitucional sobre esta decisión. Regresamos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Carlos Pinto, director ejecutivo de Comures, y Jesús Bonilla, alcalde de Sensuntepeque y segundo secretario de Comures. Retomando un poco la consulta que le formulaba el alcalde, ingeniero Pinto, es... Dado que esta es una discusión que se trae tiempo atrás en Comures, las diversas representaciones de alcaldes y alcaldesas que se encuentran en la corporación, la institución ha desarrollado estudios o proyecciones financieras sobre este tema, es decir, estudios que permitan fortalecer o respaldar la decisión que se tomó en Asamblea Legislativa, porque es uno de los argumentos que aparece, pero ¿cuál es un poco el estudio técnico para esto? La reacción también del mismo ministro de Hacienda, que las finanzas también quedan comprometidas ante esta decisión, aunque si bien su implementación será hasta el 2020, pero hay una serie de indagaciones, investigaciones o sustento que permita fortalecer o robustecer esta posición de la corporación. Sí, básicamente nosotros con el apoyo de Fundaungo y de USAID, hace unos años atrás hicimos un estudio donde se demuestra el impacto del FODES en las comunidades. Eso robustece la necesidad de esto. Pero una cosa importante, nosotros hemos... Yo creo que poca gente ha analizado el fondo de la reforma. Me voy a ir a lo actualizado. La reforma de la ley no solo habla de incrementar el FODES 2 puntos de los ingresos corrientes del Estado, sino que precisamente a raíz de estos estudios se propuso en la reforma que se mejorara y que se hicieran obligatorios dos o tres cosas. Primero, lo que mucha gente critica, el endeudamiento municipal. Bueno, el 2% para tranquilidad de todos los ciudadanos no se va a poder utilizar como fuente de respaldo para créditos, para nuevos créditos o créditos anteriores. En segundo lugar, la decisión para invertir este 2% y el 8% restante va a ser de manera colectiva, de manera participativa. Los consejos municipales van a tener que abrir sus sesiones, invitar a los líderes y decidir conjuntamente, cosa que antes estaba como optativo. Y tercero, y cosa importante, es que la municipalidad va a estar obligada a poner toda esta información en los sitios públicos, electrónicos y no electrónicos. Son tres cosas novedosas que no solo involucran al 2% de incremento, sino que involucran a todo el 8% restante que se ha estado dando en el país. Es decir, que en el país, en términos globales, hablamos que el 2% va a ser completamente para inversión. En términos pragmáticos, ¿qué quiere decir esto? Que del 10% total, solo van a poder tomar 20% para gastos de funcionamiento de las municipalidades y el 80% restante para inversiones sociales y productivas. Y otra cosa importante que trae la reforma de la ley, de este 20% de gastos de funcionamiento, solo la mitad, el 10%, ninguna otra institución del Estado tiene por ley esta obligación, solo el 10% va a poder ser utilizado para dietas, viáticos y salarios, solo el 10%. Entonces, si estamos hablando que ya estuviéramos en el año 2020, que tuviéramos un FODES de 450 millones de dólares, esto es solo el 10% para no solo salarios, dietas y viáticos.
Yo no conozco otra institución del Estado que tenga ese uso. Vayámonos y comparemos el presupuesto general de la Nación. Actualmente tenemos un presupuesto general de la Nación con ingresos corrientes que andan por el orden de los 4.650 millones de dólares. 4.650 millones de dólares. De esta danza de millones de dólares, el 85-90% de esa cantidad de miles de millones de dólares son utilizados para gastos de funcionamiento, para las otras instituciones del Estado. No critico que esto sea malo. Hay gastos de funcionamiento como salarios para médicos, enfermeras, médicos, maestros, etc. Pero también hay una gran cantidad de burocracia. Usted puede examinar cuánto ha crecido. A mí me extraña, FUSADES mismos en una publicación, otro estudio más que alimenta esto, sí. FUSADES mismo en una publicación que hizo hace 3, 4 semanas, decía que le preocupaba que del presupuesto 2018 al presupuesto 2019 había un incremento para nuevas plazas, no para plazas que se habían traído. Había un incremento en este presupuesto de 2019 de 120 millones de dólares. ¿Qué va a implicar el FODES, el incremento de estos 2 puntos para el año 2020, no para el 2019? Sí. 93, 94 millones de dólares. Entonces, usted puede ver, estamos hablando de inversión versus burocracia. El marco legal, entiendo, de la aprobación es de la distribución al 10%, es 8% de esto, 25% a gastos de funcionamiento, 75% a gastos de inversión y del 2% restante es dedicado a inversión exclusivamente. No honorarios, no dietas, no salarios, ni deudas, o utilizarlo como fondos de garantía para esto. Eso es lo que en el meollo de la aprobación de esta reforma. Hay otro aspecto, alcalde, que quiero platicar y luego escucho al ingeniero Pinto sobre esto, porque en pantalla aparecerán cuáles fueron las reacciones del presidente electo Nayib Bukele de esta decisión que se tomó sobre el aumento del 8 al 10% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado para el financiamiento de las municipalidades, de los fondos FODES. Bueno, dice: presidente Sánchez Serén, su vicepresidente y su gobierno dijeron querer una transición ordenada. Si esto es verdad, vete el decreto del incremento del FODES. Su mismo ministro de Hacienda advirtió lo grave que es para nuestro país. No permita que dejen El Salvador hipotecado. Esa es entonces una de las declaraciones que brindó el presidente electo Nayib Bukele a través de sus redes sociales. Una reacción sobre esto, porque la solicitud que se está haciendo a través del presidente electo es que el presidente actual pueda vetar esta decisión, pero por declaraciones que pueden interpretarse el secretario de Comunicaciones de la presidencia, esa decisión va en marcha y las posibilidades de que sea sancionado por el presidente están más que claras. Bueno, realmente es lamentable que en campaña se diga una cosa y en la realidad es otra, porque el famoso Plan Cuscatlán habla de un incremento del FODES del 8 al 10%. Inclusive aquí se detalla y dice textualmente: nuestro país tiene 262 municipios, la mayoría de estos han estado abandonados en los últimos 40 años. Esto solo ha generado pobreza, desempleo, abandono, subdesarrollo y migración forzada para los habitantes de la mayoría de nuestros territorios. Y habla de que de esta manera nuestros alcaldes tendrán un 25% más de los recursos que ahora reciben. Realmente es lamentable, porque inclusive los alcaldes de Ghana, que son del directorio de Comures, que son parte de la junta directiva, ellos nos han estado acompañando. Hemos tenido conversaciones con los diputados. Aquí se habla de muchas cosas, se sataniza, se dice que los alcaldes, estos fondos son utilizados para salarios, y ya lo explicaba bien claramente el ingeniero Pinto. Y yo quiero destacar un detalle bien importante: hay municipios que de fondos propios no perciben absolutamente nada, o lo que perciben es una cantidad bien mínima. Tenemos municipalidades en donde usted llega a esos lugares y son pueblitos muy tranquilos, no hay ningún negocio, nadie paga mayor cantidad de impuestos. Si bien es cierto, se prestan los servicios, y definitivamente este 12.5 que del 25%, el 50% puedan utilizar para el salario, les viene a permitir que puedan contratar algún personal. Aquí hay cosas de las que no se hablan. Por ejemplo, nos han creado varias comisiones. La Comisión de Protección Civil
Ese es un tema muy importante y el cual nosotros hemos tenido que tener personal para estar atendiendo las emergencias que se presentan en cada uno de los municipios. Tenemos una comisión de la niñez y la adolescencia. Tenemos temas como, por ejemplo, prevención de la violencia. Hay una unidad de la mujer, acceso a la información, que es otra nueva unidad que se ha creado. Nos están hablando también de que debemos de tener un archivo moderno. O sea, esto significa más personal. O sea, cada vez a las municipalidades se les van creando más responsabilidad y esto significa que debe tenerse personal idóneo para que pueda atender estos lugares. Antes de irnos a la pausa, alcalde, quiero incorporar otro elemento para que usted pueda desarrollar este argumento que nos está brindando en función de lo siguiente. Estuvo hace un par de días acá en este set el diputado Guillermo Gallegos del Grupo Parlamentario de Gana y él lo que nos mencionaba es que solicitaba al presidente de la República vetar esta decisión, pero también de no hacerlo ellos iban a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar inconstitucionalidad de esta decisión a través del proceso por el cual se tomó. Pero escuchémoslo directamente del diputado Guillermo Gallegos. Yo creería que esta irresponsabilidad debería de ser vetada por el señor presidente de la República. Él, si quiere para el país cosas buenas, si al final de su mandato quiere hacer algo positivo de lo mucho que pueda haber hecho o no pueda haber hecho, pero esto sería bastante positivo. Y no es que se trate de dañar a los alcaldes o al municipalismo, lejos de eso, aquí estamos viendo más amplio el tema. Estamos dañando al país, realmente lo estamos comprometiendo al país y quizás al futuro gobierno, pero más que al futuro gobierno, estamos poniendo en una situación bastante difícil al país en los próximos meses. Por eso yo quiero exhortar y pedirle al señor presidente de la República que bajo un criterio técnico, que escuche a su ministro de Hacienda, él vete de manera definitiva este acuerdo. Bueno, entonces ahí tenemos la declaración del diputado Gallegos. Mencionó esto, la insistencia sobre el veto, pero también mencionó en esa entrevista de que iban a ir a la Corte Suprema de Justicia de no tener esta decisión o esta respuesta que ellos solicitan del presidente de la República, acudir a la Corte Suprema de Justicia y presentar una demanda de inconstitucionalidad porque alegan que se violentaron procedimientos constitucionales para la toma de decisión sobre este punto. ¿Su reacción, alcalde? Bueno, realmente de lo que mucho se habla es de la ley de responsabilidad fiscal, que no se tienen los fondos para poder financiar estos 93 millones, digamos 95 para redondearlo. Pero cuando nosotros escuchamos que el ministro de Hacienda dice que el país crece en ingresos corrientes 200 millones de dólares al año, cuando Arena plantea que se pueden recortar un montón de gastos, entre ellos partidas secretas, gastos de seguros, telefonía, en fin, un montón de cosas. Y el mismo partido Arena, nuestra fracción, presenta opciones de cómo se puede financiar, aquí queda descartado cualquier situación que se pueda dar. Otro aspecto importante de destacar, este FODES no entra en vigencia, este aumento no entra en vigencia este año. Está para que el próximo año, a partir de enero 2020, pueda ser. Y no para que algunos medios lo tomen, que el presidente debe ver qué hace, porque así lo satanizan algunos medios. No, lo que se está diciendo es hay tiempo suficiente para buscar la fuente de financiamiento. El mismo presidente Mauricio Interiano dice, estamos abiertos para sentarnos y buscarle soluciones a los problemas. Entonces yo no entiendo realmente cuál es la situación cuando el mismo Gana nos ha acompañado en épocas anteriores. Nosotros consideramos pues que el FODES vendrá a dar un gran alivio. Las municipalidades enfrentamos grandes dificultades. Nos toca resolver todos los problemas de los municipios. Tenemos que poner una clínica porque la gente quiere que se le dé una atención oportuna. Nos toca atender problemas de combate contra el zancudo transmisor del Zika, dengue, chikungunya, que es una situación bastante fuerte. Nos toca además atender problemas del fovial. La gente no entiende que esta calle le corresponde al gobierno y que esta calle le corresponde a la alcaldía. La gente quiere que le demos una solución oportuna y que se le pueda dar una reparación, que se le puedan hacer obras formales. Además, otro dato bien importante, las reparaciones de escuelas. Aunque esto es competencia del gobierno,
las municipalidades acuden a nosotros. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido un gran apoyo en este tema con cooperantes internacionales, pero no es suficiente. Necesitamos hacer un esfuerzo más grande y no son responsabilidades de nosotros. Pero es lamentable ver que el techo de la escuela no funciona, que la cerca perimetral está deteriorada, que los baños que no tienen un espacio donde recrearse, en fin, que hay escuelas que no. Yo en Sensuntepec, que acabo de inaugurar una escuela con el apoyo de la cooperación alemana, y realmente era lamentable, no tenían un espacio digno donde recibían ahí en un espacio no adecuado. Gracias a Dios ahora esos 25 niños que reciben sus clases ahí ya tendrán un espacio donde pueda hacer. Y eso no es responsabilidad de las municipalidades. O sea, esas cosas no se dicen allá afuera. Solamente venimos y criticamos que los alcaldes esto lo van a usar para salario, cuando ya el ingeniero Pinto nos detallaba los requisitos o los candados que se le han puesto a este nuevo decreto con el cual nosotros tenemos que sujetarnos a estas nuevas líneas. Tengo que irme a una pausa, pero al regresar es importante que incorporemos en la discusión algunos elementos. Por ejemplo, cómo se puede fortalecer la autonomía financiera de los municipios. Sabemos que está esta disposición de los fondos FODES, pero ¿de qué otras vías pueden nutrirse económicamente las municipalidades para hacer una serie de políticas y proyectos de política pública a nivel municipal, que es un aspecto clave? Y también la discusión si hay que replantearse un poco el tema de los criterios, los porcentajes de los criterios de asignación de los montos como están definidos en la ley FODES actualmente. También voy a leer una serie de comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales, muy agradecidos a las personas que están en sintonía en este momento a través de la transmisión del Facebook Live del canal 33 y que nos siguen también a través de Twitter. Volvemos en instantes. Último bloque de esta primera parte de República. Hablamos con el ingeniero Carlos Pinto, director ejecutivo de Comures, y con Jesús Bonilla, alcalde de Sensuntepec y segundo secretario de Comures. Estamos hablando un poco sobre el tema FODES, pero nos está llevando con más detalle a las finanzas municipales. Ingeniero, tener una reacción también del comentario del presidente electo sobre esta propuesta que solicita el veto del actual presidente y también el diputado Gallego, que está pidiendo lo mismo, o si no recurrirán ante instancias judiciales. Muy puntualmente, y luego regreso a una serie de preguntas que han llegado a nuestros amigos a través de las redes sociales. Con mucho gusto. Yo solo quisiera aportar, aparte de los elementos políticos partidarios, yo creo que esta es una discusión entre convencidos. Partimos de que el presidente electo lo ofreció y el presidente saliente también se comprometió con la Junta Directiva de Comures. El diputado Gallegos ha presentado una cantidad de iniciativas de reforma, de incremento del FODES años atrás, hace un año, año y medio. El doctor Norman Quijano igual. Comures envió una nota al señor presidente electo a finales del mes de febrero, antes de todo esto, pidiéndole una reunión. La nota la firma la licenciada Milagro Navas como presidenta de Comures y el licenciado Ernesto Neto Mason como presidente de ISDEN, alcalde de San Salvador, para reunirse. Yo creo que lo mejor en esto, aquí es indiscutible que es importante que exista el liderazgo del gobierno central para que los alcaldes puedan invertir con apalancamiento de financiamientos con el gobierno central. Les pongo de ejemplo, el Banco Mundial ya nos visitó junto con el ministro de Hacienda, a mí me parece un poco contradictorio, a la Junta Directiva de Comures se está gestionando un crédito de $200 millones para la inversión local. En el BID, desgraciadamente la misión salió el día sábado anterior, no nos pudimos reunir, nos íbamos a reunir una misión del BID para un nuevo crédito para el desarrollo local. No sé el monto, desgraciadamente nos vamos a reunir cuando venga otra misión, pero todo el mundo está apostando a lo local y no es por casualidad. La apuesta a lo local es, en primer lugar, cuáles son los dos principales problemas en este país. La inseguridad. El FODES permite que los alcaldes puedan invertir en el tema de apoyo a la prevención de la violencia. Alcaldía Santa Tecla, Antiguo Cuatlán, etcétera, son ejemplos de esto. Videovigilancia se podrá hacer con esto. El otro problema, la migración ilegal de nuestros ciudadanos. ¿Cómo retener a nuestra gente aquí? Generando empleo donde vive la gente y dándole seguridad. Entonces, aquí hay ¿qué es lo que debemos de sentarnos todos los actores a hablar de ese tema? No solo del FODES, el FODES podría ser un apalancamiento. A mí me parece curioso que el BID, el Banco Mundial, critican el incremento del FODES, pero están ofreciendo sendos créditos para
el desarrollo local. Deberíamos de ver el FODES como se ha hecho con otros gobiernos anteriores. El FISDL se volvió una instancia de coordinación estratégica y había un apalancamiento de fondos del BID, del BESE, del Banco Mundial, de USAID, que administraba el FISDL y que atraía a los municipios a invertir estratégicamente en zonas del país. Le pongo un ejemplo, se combatió en los años 99, inicios de los años 2000, en la zona norte de San Miguel, la introducción de agua potable, porque era la carencia más fuerte en la zona norte del oriente del país. El FISDL ponía un fondo y los alcaldes con el FODES apalancaban, mitad y mitad, y hacían más obras. ¿Por qué no ese liderazgo del nuevo Ejecutivo hacia esto? ¿Quiere incorporar otros elementos, alcalde, que han surgido a través de la discusión en redes sociales? Nos han llegado varios comentarios y preguntas a través de la transmisión del Facebook Live que hacemos en el sitio Facebook del Canal 33 y también a través de nuestra cuenta de Twitter, @RepúblicaSB33. Por ejemplo, Jenny Domínguez pregunta, ¿de dónde se sacará el dinero para pagar estos fondos? Es lo primero. Bueno, lo explicábamos hace un rato. Hay varias opciones. El mismo ministro de Hacienda ha dicho que el país crece 200 millones en ingresos corrientes año con año. Hay dentro del presupuesto de este año algunos gastos que se han dejado, 30 millones para la partida secreta, hay gastos de seguros, hay gastos de teléfono, en fin. Arena planteaba la posibilidad de reorientar fondos, inclusive esto hasta poder financiar dentro de este mismo año, pero no es así, está para el otro. O sea, todos esos gastos que este año van a crecer, estos ingresos que este año van a crecer, son los que permitirán que se puedan financiar estos casi 95 millones para el próximo año. Rey Are nos pregunta, por ejemplo, ¿se debe de auditar centavo por centavo el 100% que se entrega como FODES? ¿Cómo se audita eso? Por supuesto, esto es la Corte de Cuentas, ya están las partidas en las cuales se deben de invertir, hay un reglamento de creación del FODES, tenemos que regirnos a la ley LACAP, que es la que nos da los controles, las directrices de cómo debemos de realizar cada una de las inversiones que las municipalidades realizamos, y por supuesto la Corte de Cuentas que llega y audita que los procedimientos se hayan seguido correctamente, que debe de subirse. Y ahora la reforma de ley incorpora auditoría social. Los líderes van a participar en esos consejos municipales donde se toman las decisiones y donde se informa de los avances. O sea, que es la auditoría, yo creo, más fuerte, porque la ciudadanía hasta cuenta las camionadas de materiales que llegan a un proyecto. Cada comunidad se involucra y hoy va a estar por obligación de ley involucradas las comunidades en cada proyecto. Aquí nos pregunta ingeniero Juan Carlos Torres, dice, sin una estructura de control y fiscalización, lo pregunta Juan Carlos Torres, sin una estructura de control y fiscalización se podrían incrementar actos de corrupción en las municipalidades y es necesario la descentralización de los recursos y la territorialización de las intervenciones, es decir, que el diálogo entre el gobierno y las municipalidades debe ser obligatorio para que se trabaje en los próximos 5 años. En ese caso ya mencionaba el tema de fiscalización de estos fondos, porque ciertamente en la reforma aparecen que aprobación en sesiones de consejo de manera pública, publicar esta información sobre la adjudicación, los procesos de adjudicación y el impacto esperado y la forma de evaluación. Y me quedo con ese punto y conecto con la pregunta de Juan Carlos Torres, ¿cómo se puede lograr evaluaciones y seguimiento específico de los gobiernos locales de que el fondo que se utilice, que proviene de este aumento que será para el 2020, tenga claridad, tenga resultados y que muestre eventualmente cuáles van a ser los impactos favorables en la vida de las personas en los distintos municipios? Mire, el FODES subió, y voy a hacer un poquito de historia. Hasta el año 98 el FODES representaba el equivalente de 2.7 millones de dólares para los 262 municipios del país. En el año 99 logramos que esto cambiara, que fuera el equivalente al 6% de los ingresos corrientes, lo que significó 780 millones de colones. Aproximadamente 90 millones de dólares. No se manejaba el dólar en esa época. Yo recuerdo bien, en el 99, a raíz de esto, al año siguiente la Corte de Cuentas logró un refuerzo presupuestario y creció, incluso hizo una reestructuración de sus niveles de auditoría, se regionalizó. Yo me atrevería a decir que las municipalidades son la instancia más auditadas de del Estado. Y siguiendo así la historia, en el 2004 se incrementó un 1%. Justamente me recuerdo, la administración Saca acaba de comenzar, el 17 de junio, por iniciativa propia, incrementó 1%, que representó más o menos 30 millones de dólares. En el 2010 la administración Funes aumentó un 1% que incrementó aproximadamente 40 millones de dólares.
no se hizo tanta bulla, no se hizo tanto conflicto. Asumieron liderazgo el gobierno central. Yo, cuando digo ese liderazgo del gobierno central, ahí hay una instancia de control. Cuando usted, además de las que ya existen, una estructura de control, cuando usted apalanca financiamientos, la municipalidad pone la mitad, el gobierno pone la otra mitad para hacer obras conjuntas, ahí va a haber un control. Ahí hay una carpeta conjunta, etcétera. O sea, mecanismos de control, estructuras de control hay, y estamos dispuestos a proponer que se mejore. Esa propuesta que usted menciona, que nadie menciona, que están en la reforma de la ley, todo el mundo menciona el incremento de 2% más. Eso adicional nació de los propios alcaldes y alcaldesas en Comures, en el Congreso de Alcaldes anterior del año 2018. O sea, los mismos alcaldes están dispuestos de someter más mecanismos de control. Tengo que finalizar la entrevista, alcalde. Solo que me haga una pregunta directa a usted de alguien de Sensuntepeque. Otro aspecto importante de control es el Consejo Municipal Pluralista. Exactamente. Que ahí hay de varios partidos políticos y ahí puede haber control. Aquí consultan, por ejemplo, buenos días, ¿podría trasladarle esta pregunta al señor alcalde de Sensuntepeque? El FODES le entrega casi 3 millones al año, mensualmente, se recibe alrededor de 250,000 y lo que se recoge de impuestos, pregunta, ¿dónde queda ese dinero? Porque en obras no se mira, según este comentario que nos ha llegado a través de Facebook. Bueno, yo le invitaría a esta persona a que vaya a recorrer las calles de Sensuntepeque y se podrá dar cuenta cuántos kilómetros de calles hay pavimentadas, cuántos caminos vecinales hemos aperturado, cuántas escuelas se han reparado. Y ahora, en el tema de impuestos, nosotros tenemos una tasa que está desde el año 2002. Nosotros cobramos 15 centavos por alumbrado público por metro lineal. Es decir, que una casa que tiene 10 metros de calle solo paga 1.50 de impuestos. Pagamos 2.50 a todas las casas habitacionales, 2.50 a predios baldíos, 1.50 por recolección y disposición final de basura. En la zona comercial está desde 4.57, que es lo más caro, hasta 3.50. Está dividido en estas tres áreas. Entonces, realmente ahora, por el tema de calles, nosotros cobramos 12 centavos por metro lineal de asfalto, 10 centavos con concreto y 8 centavos empedrado seco. O sea, impuestos que no significan. Nosotros no tenemos que subsidiar todo. Pagamos de alumbrado público más de $20,000 y lo que recuperamos es una cantidad. Hay una cantidad de mora. Yo le invitaría a esta persona a que llegue a la municipalidad y le podemos entregar un informe con muchísimo gusto. Nosotros tenemos escuela de baloncesto, escuela de fútbol, escuela de taekwondo. Tenemos un programa de becas que atiende a 200 jóvenes. Tenemos un centro de formación donde damos clases de cosmetología, sastrería, de corte y confección, de peluquería, de computación, de inglés, todo completamente gratis. Tenemos una guardería, estamos impartiendo talleres temporales también. En este momento estamos dando uno los fines de semana que es de reparación de motocicletas y todo esto es completamente gratis. Estamos dándole mantenimiento a más de 200 kilómetros de carreteras todos los años, haciendo obras permanentes, realizando pavimentos. También hay un programa con el agro que es el desgranado del maíz y del maicillo completamente gratis que se desarrolla de octubre a febrero. En fin, hay una gran cantidad de proyectos que se pueden desarrollar y que definitivamente los fondos, si no fueran las cooperaciones internacionales que recibimos, no pudiéramos darle esta cobertura. Yo invitaría nuevamente, como repito, a esta persona que se acerque a la municipalidad y con mucho gusto lo puede hacer directamente o a través de acceso a la información, que es otro control que también se tiene, que es el acceso a la información en donde pueden preguntar cualquier duda que tengan en cualquier municipalidad. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Alcalde, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de República. Ingeniero Pinto, también un agrado y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar para discutir las finanzas municipales, la descentralización y varios temas que son importantes. Solo un tema para poner sobre la mesa. Sí. Se acusa que no hay esfuerzos tributarios. Hay más de 40 leyes de impuestos municipales aprobadas por la Asamblea Legislativa que la Sala de lo Constitucional anterior declaró inconstitucionales. Estamos trabajando con el licenciado Ponce, presidente de la Comisión de Municipalismo, y otros diputados, cómo superar estas sentencias de la Sala del Constitucional. Pero sí hay esfuerzos tributarios para aquellos municipios. Bueno, tenemos ese tema pendiente y cuando abordemos estos asuntos en este espacio, con el mayor de los gustos los invitamos, lo discutimos con los diputados y diputadas y las instancias pertinentes. Una pausa, regresamos con más.